¿Cómo es tu relación con Alex Valera ante tantas cosas que se puedan comentar? Y yo agrego lo siguiente, por Paolo Guerrero. Paolo Guerrero fue tajante sobre los rumores de un posible conflicto con Alex Valera. La sorpresiva ausencia de Alex Valera en la convocatoria de la selección peruana ha generado muchos rumores. El delantero de Universitario de Deportes pidió a Óscar Ibáñez no ser considerado en la nómina nacional para los partidos contra Bolivia y Venezuela en el inicio de las eliminatorias sudamericanas 2026. Se conoció de que el alejamiento del atacante fue por problemas personales que tiene que resolver, sin embargo salieron especulaciones que apuntaron otros motivos. Gonzalo Núñez apuntó de que Alex estaba incómodo con la presencia de Paolo Guerrero en la blanquirroja. Valera está incómodo, no se sabe, pero él está incómodo con alguien en la selección. Y esto ya pasó en la Copa América. Allá, ¿por qué está incómodo? Esa es la gran pregunta, o sea, de lo que me cuentan está incómodo. Le quise seguir preguntando a mi informático, me dijo, ya no seas sapo, me dijo. La información, la primicia, es que Valera estaría incómodo en la selección. Y yo agrego lo siguiente, por Paolo Guerrero. Ah, eso no lo digo yo. Lo digo yo y te hago cargo yo. Bueno. En medio de tanta polémica, Paolo Guerrero salió al frente para aclarar sobre ese tema. Y se mostró sorprendido por esos rumores y fue tajante al mencionar de que no tiene ningún tipo de problemas con el goleador de la U y reveló de que ha conversado con un jugador crema para que confirme si Valera tiene algún tipo de conflicto con él. Muchas gracias. Justo, es una muy buena pregunta y te la agradezco que me la hayas hecho porque justo hablé con un compañero de la selección que también es de Universitario y le pregunté, ¿no? Porque justo viendo el Instagram, las redes sociales, vi un comentario por ahí que se hizo de una persona que obviamente ya tiene ojeriza, tiene algo personal conmigo, pero igual no le doy bola. Y le hice la pregunta porque en realidad me preocupó y me dijo, no, es otro el motivo, para nada, absolutamente nada. Es otro el motivo por el que Alex no está aquí, así que nada que ver contigo. Yo le digo porque, o sea, yo ya estuve a punto de escribirle a Alex porque me preocupó, porque tengo una relación muy buena con Alex, o sea, hemos estado jugando juntos el último partido de selección contra Argentina, o sea... a mí me cayó como agua y me preocupó mucho de lo que se estaba diciendo, ¿no? Pero yo tengo una muy buena comunicación con él, como te acabo de decir, estuve a punto de escribirle, pero quería consultarlo hoy con un compañero de él, de día a día, y compañero de aquí de nosotros de la selección, y me dice para nada, lo que él tiene es otros problemas personales que los tiene que resolver, y nada, no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver conmigo, ¿no? Y bueno, y Alex, si escucha esta entrevista, me gustaría que también si lo puede aclarar, porque esta persona es muy maldosa, y me gustaría que lo aclare, ¿no? Porque tiene algo personal conmigo, ya todo el mundo, todo el Perú lo sabe, y bueno, yo lo dejo, todos esos comentarios, todas esas críticas, trato de dejarlo de lado porque no me suman, lo tomo de quien viene. Y yo trato de ser positivo, ser cauteloso y mantenerme en lo mío, que es mi enfoque y mi concentración y es mi convicción de jugar al fútbol, ¿no? Por otra parte, el depredador explicó por qué aceptó una nueva convocatoria a pesar de anunciar su retiro de la bicolor hace poco, y que en su momento, se habló que el entrenador interino Óscar Ibáñez se encargó de convencerlo a que volviera a la escuadra nacional con un llamado y una conversación. Algo que ha sido desmentido por el propio delantero en una conferencia de prensa en La Videna. El cuerpo ame al fútbol, a veces creo que hay personas que no entienden la pasión que yo tengo. Habla Paolo Guerrero, en momentos estamos con Andrea Closa también. Claro. Paolo Guerrero hablando en conferencia de prensa en Videna. El fútbol creo que me cuesta muchísimo. Después de la conversación que tuve con Óscar, no es que me convenció, porque nadie me tiene que convencer para jugar al fútbol, ¿no? El jugar al fútbol, como lo acabo de decir, es mi vida, es mi pasión, y dejarlo no va a ser tan fácil, ¿no? Me manifesté, dije que era hora de que vengan jugadores jóvenes a la selección. Después de la conversación que tuve con Óscar, me dijo que contaba conmigo y, como te digo, el fútbol es mi pasión. Si soy convocado no puedo decir no, sobre todo a mi patria, que la quiero mucho. Soy muy nacionalista, peleo por los míos, peleo por mi Perú. Entonces, nada me tuvo que cambiar. Al contrario, lo asumí con mucha responsabilidad, con mucha felicidad de que vuelvo a ser convocado
y que obviamente hay una responsabilidad, ¿no? Porque si bien es cierto, o sea, los últimos resultados no han sido de la mejor manera y al que le han pegado es a mí, ¿no? Más que a cualquier otro, ¿no? Y esa es la verdad y no tengo que mentir ni cargar de cosas aquí, ¿no? Entonces yo lo asumo con mucha responsabilidad, sé que necesitamos resultados, porque los resultados son los que cambian la cara al Perú, al hincha, a la gente, y creo que estamos en busca de eso, ¿no? Y creo que esperemos que en esta oportunidad se pueda sumar, que es lo que quiere el hincha, y nuevamente meternos de nuevo a la pelea por una clasificación al Mundial. Claro. ¿Aló? Con Billy creo que en algún momento ya hemos hablado. Hubo un poco de buen humor ahí en el vestuario, ¿no? Y creo que va a ser un partido importante, sobre todo para él, que hoy por hoy está en el Perú. Entonces creo que va a ser un gran partido. Seguramente va a defender de la mejor manera su patria y de la misma manera nosotros también, teniendo la responsabilidad que jugamos en casa con un rival directo y que necesitamos los 3 puntos, ¿no? Hermanito, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué recuerdos tienes del comedor de Alianza Lima, de la tía Chabela? ¿Te acuerdas cuando le robaban los marcianos a la tía Chabela? Sí. La tía Chabela tenía lo que pasa es que Dios, que en paz descanse, porque creo que falleció, ¿no? La tía Chabela tenía los párpados hinchados y al parecer no veía. La gente o todas las divisiones menores pensaban que no veía. Pero sí veía. Y le robaban. Claro que te veía. No te decía. Era su estrategia la tía. Oh, mierda, te estoy viendo, te decía. Y la gente pasaba y se ve el chupete, ¿no? Yo le quería robar a los marcianos. Un par de chupetitos me llevé, un par de chupetitos. Este y el zorro le robaban. Benavides un día de ese quiso llevar el refrigerador, el negro. Oye, sí, no, pero es que, weón, le robaban los huevos. Los jugos que compraban para la gente, para los chiquillos, para nosotros, pe, la claro. Y la tía, weón, te decía, te estoy viendo, pendejo. Sí, te estoy viendo. Sí. Pero la tía era increíble. Está durmiendo, la tía está durmiendo, creo, ¿no? Sí. El profe Fossati es una gran persona. Me parece un caballero, un tipazo. Y eso es muy importante para un jugador, ¿no? Que tenga esa confianza del técnico. Entrenador. Ya uno siente esa, ¿no? Sí. Uno intuye La química, claro, con un técnico, como que haces ¿no? match con alguien y dices, mira la preocupación que ya el profe que ya tiene. Hermanito, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué recuerdos tienes del comedor de Alianza Lima, de la tía Chabela? ¿Te acuerdas cuando le robaban los marcianos a la tía Chabela? Sí. La tía Chabela tenía lo que pasa es que Dios, que en paz descanse, porque creo que falleció, ¿no? La tía Chabela tenía los párpados hinchados y al parecer no veía. La gente o todas las divisiones menores pensaban que no veía. Pero sí veía. Y le robaban. Claro que te veía. No te decía. Era su estrategia la tía. Oh, mierda, te estoy viendo, te decía. Y la gente pasaba y se ve el chupete, ¿no? Yo le quería robar a los marcianos. Un par de chupetitos me llevé, un par de chupetitos. Este y el zorro le robaban. Benavides un día de ese quiso llevar el refrigerador, el negro. Oye, sí, no, pero es que, weón, le robaban los huevos. Los jugos que compraban para la gente, para los chiquillos, para nosotros, pe, la claro. Y la tía, weón, te decía, te estoy viendo, pendejo. Sí, te estoy viendo. Sí. Pero la tía era increíble. Está durmiendo, la tía está durmiendo, creo, ¿no? Sí.